Hola, bienvenidos. Es el último vídeo del Evangelio de Tomás y como no queda mucho, pues he querido ampliar algunas cositas con otros textos, ¿vale? Vamos a ir ampliando un poquito porque es lo que nos va a tocar vivir. Entonces, no se trata solo de pasarlo así, ¿no? Por encima. El punto 111 habla precisamente sobre esto. Jesús ha dicho: el cielo y la tierra se enrollarán en vuestra presencia. Como si nada, poquita cosa, ¿no? Se enrollarán el cielo y la tierra. Es uno de los muchos comentarios, ¿no?, que hace sobre algún momento del final de los tiempos, ¿no? Y quien vive dentro del viviente no verá la muerte ni el miedo. Ya estuve comentando el otro día que por qué no tenemos miedo, ¿no? Y los otros actuaron por miedo, ¿no? Pues Jesús dice: quien se encuentra a sí mismo de él no es digno. Ese sistema, ¿no? Lo de la otra frase, ¿no? Realmente es lo que te separa completamente de la humanidad aborregada, ¿no? Entonces, el cielo y la tierra se enrollarán en vuestra presencia, ¿no? Y luego en el 113 le preguntan: ¿cuándo vendrá el reino? Y él dice: no llegará con una expectativa, míralo allí o míralo allá, sino que el reino del Padre ya se extiende sobre la tierra y los humanos no lo están viendo, ¿no? Porque ellos solamente entendían el reino en aquel momento final en que llegaran al reino y fuera un lugar y tal. Pero dice: ya está aquí el reino, ¿no? Si tú despiertas ahora, el reino ya está, no hace falta que esperes al final de los tiempos, ¿no? Entonces por eso le dice esto, ¿no? He seleccionado algunas cositas para comentaros, ¿no? Aquí en el libro de Revelación, del Apocalipsis, habla un poquito también de todo eso, ¿no?, del final de los tiempos, y dice: cuando el primer ángel tocó la trompeta, ocurrió que empezó a caer granizo y fuego con sangre, y eso fue arrojado sobre la tierra, y toda la vegetación verde se quemó. Después dice: cuando el segundo ángel tocó la trompeta, la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Esto de la tercera parte es lo que se repite, ¿vale? Y luego cae Ajenjo. El tercer ángel tocó su trompeta y una gran estrella, la llama estrella, pero claro, es algo que ilumina el cielo. ¿Será literalmente una estrella o será ese meteorito Gok del que habla el infiltrado JJ Benítez? Una gran estrella que arde como una lámpara cae del cielo y cae sobre la tierra y los ríos y las fuentes del agua. Es llamada ajenjo porque las aguas se vuelven amargas, como el ajenjo, que es lo más amargo y el golpe más amargo, ¿no?, de todos, para la humanidad. Y dice que la gente que bebía de esa agua amarga enfermaba y moría. También es importante apuntarlo, ¿no? Entonces este ajenjo, este infiltrado JJ Benítez, que es un supuesto despertador a la realidad para la borregada que no se entera absolutamente de nada y que no es nada más que un infiltrado que dice lo que dicen que diga, porque lo de los caballos, los caballos esos que hizo, es un timo como una casa, ¿vale? Entonces se lo organizarían muy bien y muchas pruebas, lo que tú quieras, pero lo que dice es una imbecilidad, como un templo. Y el Jesús que muestra ahí no existe en ningún sitio ni nunca hubiese dicho esas cosas que se dicen ahí. O sea que eso no es la verdad en absoluto. No vaya a ser que alguno se lo crea, ¿vale? Esto es un infiltrado que dice lo que quieren que diga. Entonces, según la gente va despertando y van avanzando a cosas, pues les tienen que ir dando más cancha y más caña, pero para seguir engañándoles, como el señor este que yo digo que está pagado por la Ursula von der Leyen a sueldo. El imbécil este del Torah, Carles Torah, ¿no? Y toda esta panda de subnormales que lo único que quieren es entreteneros para haceros perder lo bueno, ¿no? Entonces cada vez te dan un poco más, pero un poco más de timo, para entretenerte y que estés ahí como un gilipollas, ¿no? En vez de ver la tele, le ves a él. Pero tampoco, la gilipollez no varía mucho, ¿eh? O sea, yo lo aviso. Y luego las consecuencias tampoco van a variar mucho, ¿no? Entonces, el timo que vendió este señor en su libro Gog, que decía que era este, final de los tiempos de Ajenjo y tal, según su libro, acabará con toda la humanidad, con toda. Cae el meteorito, entonces eso tiene unas consecuencias, que eleva el polvo, que el polvo cubre tanto el cielo durante tanto tiempo
que no llega el sol, que se mueren las plantas, que se mueren los animales y que aquí muere todo hijo de vecino y que no queda nadie. Y que es el final de la humanidad. Eso es lo que él está vendiendo, pero aquí no dice esto, aquí habla de una tercera parte. Y de la gente que bebe estas aguas, y una tercera parte, y una tercera parte, y una tercera parte constantemente en lo que se dice aquí. Y luego siguen hablando de plagas, ¿no? Más plagas, plagas de langostas, plagas de no sé qué y plagas de no sé cuántos. Las plagas de políticos no hablan, pero ya la estamos padeciendo, yo creo que es peor que la de las langostas, yo creo que sí, que es bastante peor, ¿no? Entonces luego, otra cosa que quería comentaros del libro de Erwin Schrödinger, para que veáis lo de la ciencia y la no ciencia y cómo las ideas son tan difíciles de superar, ¿no? Hasta incluso en los más reconocidos sabios, ¿no? Aquí tenía una cosa pendiente de comentar sobre el tema del fuego central, ¿no? Que dicen: cabría preguntarse por qué se inventó el fuego central. Esto era una idea de los griegos clásicos. Y antes incluso de la Grecia clásica ya se hablaba de un foco, de un fuego central, que nadie sabía dónde estaba. Por eso dice, cabría preguntarse por qué se inventó el fuego central. La dificultad de explicar los evocados eclipses excepcionales, en los que tanto la luna como el sol resultan visibles, difícilmente parecería suficiente. Que la luna no tiene luz por sí misma, sino que es iluminada por otra fuente, es algo que se conoció desde muy pronto. Ahora bien, los dos fenómenos más llamativos en los cielos, el sol y la luna, son bastante similares en sus movimientos diurnos, en aspecto y tamaño. Esto último debido a la coincidencia de que la luna se encuentra aproximadamente tantas veces más cerca de nosotros como veces es más pequeña que el sol. Estas coincidencias a mí de niña me hacían mucha gracia. Yo decía, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, no solo es una increíble coincidencia que la luna gira justamente igual que nosotros, de la misma forma, que nunca ves la cara de atrás. O sea, que no veas qué coincidencia. Yo decía, joder, ¿de verdad? Oh, ya esto es sorprendente. Más luego lo de los eclipses, más sorprendente todavía. O sea, que es que encima el sol y la luna están a una distancia exacta en la cual la luna cubre el sol y lo cubre entero justo y justo. Decía, oh, entonces las monjas tienen razón, le decía a mis padres, ¿no? Que ya digo que no eran creyentes. Que Dios ha hecho esto, porque esto no me dirás que es una coincidencia, ¿no? No hay quien se lo crea esto, ¿no? Pues te han hecho creerlo durante mucho tiempo, ¿no? Aquello chirriaba ya a los que teníamos 2 neuronas en la cabeza. Pero bueno. Entonces este sol central y este fuego, ahora lo comentaré porque lo leo, ¿no? Lo que induce necesariamente a otorgar el mismo estatus a ambos, a proyectar sobre el sol lo que se conoce acerca de la luna y de este modo a considerar que ambos están iluminados por la misma fuente. Claro, aquí se dice que es el sol el que ilumina la luna, ¿no? Se dice. En la Biblia dice que son 2 luminarias y que los 2 brillan, ¿no? Luego la ciencia dice que no, que se ha demostrado que no, que solamente es un reflejo. Yo no lo sé. Y aquí dicen que no es el reflejo del sol, que era el reflejo del fuego central. ¿Y dónde estaba ese fuego central? Al no ser visible, este fuego central, no podía ser ubicado más que bajo nuestros pies. A alguien le suena ya lo del sol negro, ¿no? Oculto a nuestros ojos por nuestro propio planeta. Entonces, si el planeta es una esfera y tienes un foco de luz debajo, ¿debajo dónde? Si además está girando, siempre oculto y no se ve desde ningún sitio, ¿cómo es eso? ¿Dónde está eso? Este modelo, quizá equivocadamente, se ha atribuido a Filolao, segunda mitad del siglo V. Por supuesto que no es de Filolao, de la segunda mitad del siglo V, porque en el mundo anterior, ya se hablaba de una luz central, aparte de las luminarias. Y también se hablaba de que en la antigüedad más remota la luna no estaba, que la luna apareció en el cielo un buen día. Estos son mitos, ya sabéis, son mitos. Entonces yo quería comentaros esto, ¿no? Y luego otro tema sobre el alma. Ah, lo tengo aquí marcado, digo, ¿dónde lo tengo? Aquí marcado. Para que veáis, ¿no? Está hablando de Demócrito de Abdera, ¿no?
y dice, pero a mi juicio, de Erwin Schrödinger, el que escribe el libro, el defecto más grave del que adolecía la teoría de Demócrito y lo que la condenó a ser una bella durmiente durante muchos siglos fue que se hiciese extensiva al alma. El alma fue considerada como compuesta de átomos materiales, particularmente diminutos y de elevada movilidad. Porque cuanto más tiras hacia el violeta es más veloz. La velocidad es la vibración más alta, más aguda y más rápida. Y cuanto más bajas la densidad es al rojo, ¿no? Entonces el alma, sabéis que vibra en violeta, ¿no? Como el séptimo chakra aquí. El alma fue considerada como compuesta de átomos materiales particularmente diminutos y de elevada movilidad. Esto ya lo decía Demócrito de Abdera, que no sabemos de dónde lo sacaba, ¿no? Probablemente repartidos a lo largo de todo el cuerpo, decía él, lo del alma, que no es así, e interviniendo en su funcionamiento. Sí interviene en el funcionamiento, por supuesto, porque no tendría vida este cuerpo. El que anima el cuerpo es el alma. Y está situado en el lado derecho, que es lo que se ha quemado ahora. Está quemadito. Entonces él dice, es una pena que cometiese estos errores y tal y cual, igual, igual. O sea, ya como dicen que el alma es material, ya dice, es una pena que cometiera estos errores, esto le hizo quedar mal. Ah, ya sí, porque él tendrá una idea católica del alma que no es material. Y siendo, señores, un libro que no quiero tirar, de un hombre inteligentísimo, que os diré, nació en 1887 en Viena, donde estudió y fue profesor de física en la universidad hasta 1927, año en el que fue llamado a Berlín, para reemplazar a Max Planck, nada menos. Y luego fue premio Nobel, este señor. Es muy divertido. Lo de las creencias es muy divertido, porque el alma, por supuesto, que es material, y ya sabemos que cuando se muere el cuerpo se elevan esos 21 gramos o algo así, ¿no? Ha hecho mucho daño la mente, ¿no? Y las creencias, que nadie se para a valorarlas y que las dan por hechas y que se les hincha el eguito muy rápido, pero no te paras a mirarlas, ni siquiera un poquito, ni siquiera siendo una cabeza como esta. Sigamos. Punto 113. Sus discípulos le dicen, ¿cuándo vendrá el reino? Jesús dice, no vendrá con expectativa, esto lo he dicho. Vale. Punto 114. Simón Pedro les dice, que Marian salga de entre nosotros, pues las hembras no son dignas de la vida. Y Jesús dice, he aquí que le inspiraré a ella ya para que se convierta en varón, y para que ella misma se haga un espíritu viviente como nosotros los varones. Pues cada hembra que se convierta en varón entrará en el reino de los cielos. Entonces, nada, aquí ya estarán los de LGTBI diciendo que es que los trans se van a ir al reino de los cielos. Cada hembra que se convierta en varón, ¿no? Es decir, que supere su ego hasta lo más profundo, hasta lo que le hace mujer, ¿no? Que encima es lo que alimenta la malla. Entonces, en vez de llevarle la contraria y decirle que qué gilipolleces está diciendo, como decía siempre este imbécil de Pedro, porque era el subnormal número 1, pues, y por eso lo ponen en la Iglesia Católica del de las llaves del cielo, ¿no? Pues Jesús le da la razón y le dice, sí. O sea, que lo de las mujeres sí. Pero resulta que a lo mejor te van a superar a ti, ¿no? Como superen ser mujeres, entonces ya serán iguales que nosotros, ¿no? Vale. Por aquí tenía, ya que estoy con el tema este religioso hoy, en el libro de Mirdad, cómo hace el escritor, ¿no? Mijail Naimi, la interpretación a través del personaje Mirdad de estos temas, ¿no? de Dios y del origen del hombre y todo esto, ¿no? Os lo añado aquí. Mirdad dice, se os ha hablado del pecado y ahora debéis saber cómo el hombre se hizo pecador. ¿Por qué Nisargadatta se ha dado este sueño sufriente? Interpretaréis, no sin mérito, que el hombre, imagen a semejanza de Dios, es pecador. Entonces el propio Dios debe ser también pecador. Existe en esto una trampa para el que no está advertido.
y yo no quiero, compañeros, que seáis víctimas de esa trampa. Por eso la voy a retirar de vuestro camino para que también vosotros podáis retirarla del camino de los hombres. Vale. No hay pecado en Dios, a no ser que consideremos pecado que el sol dé algo de su luz a una vela. Ni tampoco hay pecado en el hombre, salvo que consideremos pecado el que una vela arda completamente en el sol, fundiéndose así con el mismo sol. Hay no obstante pecado en la vela que rehúsa dar su luz y que cuando se acerca un fósforo a su mecha maldice a éste y a la mano que lo sujeta. Cuando te quieren dar la verdad y el conocimiento lo maldices y lo mandas al cuerno. Hay pecado en la vela que tiene vergüenza de arder en el sol y por eso se oculta del sol. El hombre no pecó por desobedecer la ley, que es lo que se ha contado siempre, sino más bien por encubrir su ignorancia de la ley. Sí pecó al colocarse el atuendo de hojas de higuera. ¿No habéis leído la historia de la caída del hombre, tan simple e ingenua en palabras, pero tan sublime y sutil en significado? ¿No leísteis cómo el hombre, recién salido del seno de Dios, era como un Dios recién nacido, pasivo, inerte y no creador? Dado que aunque estaba dotado de todos los atributos de la divinidad, era como todos los recién nacidos incapaz de reconocer, y mucho menos aún de ejercitar sus infinitas capacidades y talentos. Era el bebé de 7 días, por lo tanto, no se diferenciaba mucho de Dios, ¿verdad? El hombre se hallaba en el jardín del Edén, como una semilla solitaria, encerrada en un bello frasco. La semilla encerrada en un frasco permanecerá como semilla, y las maravillas que se hallan encerradas bajo su cáscara jamás serán estimuladas hacia la vida y la luz, a no ser que sea enterrada en un terreno análogo a su naturaleza y que sea rota su cáscara. Sin embargo, el hombre no poseía ningún terreno adecuado donde pudiese plantarse y brotar. Su cara jamás se había reflejado a otra faz afín. Su oído humano jamás había oído una voz humana. Solo y completamente solo se encontraba el hombre, en medio de un mundo bien preparado y lanzado a su destino. Era un extraño para sí mismo. No tenía ningún trabajo ni ningún plan. Para él, el Edén era lo mismo que una confortable cuna para un recién nacido. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida estaban a su alcance. Sin embargo, él no extendía la mano para tomar y probar los frutos. Él por sí mismo no los podía desarrollar. Por consiguiente, de él mismo se originó un colaborador idóneo para sí mismo, una mano que lo ayudase a desatar sus múltiples envoltorios. ¿Y dónde podría obtener mejor ayuda sino en su propio ser? Esto es muy significativo, dice. Eva no es nuevo polvo ni nuevo aliento. Es el mismo polvo y el mismo aliento de Adán. Huesos de sus huesos y carne de su carne. No surge otra criatura, sino que es el mismo Adán, hecho doble. Un Adán masculino y un Adán femenino. Y así, el rostro solitario y aún no reflejado obtiene una compañía y un espejo. Y el nombre sin eco en ninguna voz humana comienza a reverberar en dulces estribillos y a lo largo de los paseos del Edén. El corazón, cuyo solitario palpitar era sofocado por un pecho solitario, comienza a sentir su propio pulso y a oír sus latidos en un corazón compañero, en el interior de un pecho compañero. Así, el acero sin chispas encuentra el sílex que le hace emitir chispas en abundancia. Así la vela que no había sido encendida se enciende por ambos extremos. Una es la vela, una es la mecha y una es la luz, aunque provengan de extremos aparentemente opuestos. Y así, la semilla es el frasco que encuentra el suelo donde germinar y revelar sus misterios. Así la unidad inconsciente de sí misma engendra dualidad, para que por medio de la fricción y de la oposición de la dualidad comprenda su unidad. En eso también el hombre es fiel imagen y semejanza de Dios, pues Dios, la conciencia original, proyecta de sí mismo la palabra, y tanto la palabra como la conciencia son unificadas en la sagrada comprensión. La palabra, que es lo que se dice en la Biblia, ¿no? La palabra es la creadora, la palabra es la creadora, es la vibración, ¿no? Es cuando aparece la materia, es la vibración que basa toda la materia, ¿no? La dualidad no es un castigo, sino un proceso inherente a la naturaleza de la unidad
y necesario para el desarrollo. ¿Cuán pueril sería pensar de otro modo? ¿Cuán pueril sería creer que un proceso tan maravilloso pueda terminar su curso en 70 años? ¿Tan fácil es llegar a ser un dios? ¿Será Dios un amo tan cruel y miserable que, teniendo toda la eternidad para obsequiar, no conceda al hombre más que un pequeño espacio de tiempo de 70 años? Es largo el curso de la dualidad y locos son quienes lo miden en calendarios. La eternidad no se mide por movimientos de rotación de las estrellas. Cuando Adán, el pasivo e inerte y no creador, se volvió dual, él consecuentemente se hizo activo, lleno de movimiento y capaz de crear y de procrear. ¿Cuál fue el primer acto de Adán después de hacerse dual? Fue comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, a la dualidad. Y de este modo hacer todo el mundo dual como él. Las cosas dejaron de ser como habían sido, inocentes e indiferentes. Se volvieron buenas o malas, útiles o perjudiciales, agradables o desagradables, y se volvieron dos campos opuestos cuando antes solo había habido uno. Hasta aquí. Besito.